Un cazador apunta a un ciervo a punto de apretar el gatillo, pero pasa algo inesperado que deja al cazador en shock. El cazador levantó su arma con precisión, apuntando al animal. Pero justo antes de apretar el gatillo, el ciervo hizo algo inesperado. Giró su cabeza hacia él y lo miró directamente a los ojos. Durante unos segundos que parecieron eternos, Manuel notó algo distinto en la mirada del animal. No era miedo ni agresión, sino una especie de súplica. El ciervo, con un movimiento casi solemne, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera señalándole algo con una intención que parecía cargada de significado. Manuel, con la respiración contenida, sintió que algo en su interior cambiaba. No era miedo lo que lo detenía, sino una extraña mezcla de asombro, respeto y una intuición inexplicable de que debía prestar atención. Sus manos, firmes hasta ese momento en el rifle, comenzaron a temblar ligeramente. Con un gesto deliberado, bajó el arma y la sostuvo a su lado, indeciso, mientras el ciervo permanecía en su lugar, observándolo con una calma que parecía invitarlo a tomar una decisión. Lo que sucedió después desafió todo lo que Manuel sabía sobre el comportamiento de los animales. El ciervo no huyó ni mostró miedo, sino que giró lentamente y comenzó a caminar, con movimientos pausados y seguros, como si tuviera un destino claro en mente. Manuel lo miró, desconcertado. Los cazadores sabían que los ciervos eran criaturas esquivas, siempre alerta al peligro, y sin embargo, este actuaba como si supiera que Manuel no representaba una amenaza en ese momento. La certeza del animal era tan impactante que el cazador no pudo resistir la necesidad de seguirlo. Con pasos vacilantes, Manuel dejó el rifle apoyado contra un tronco cercano. Algo en su interior le decía que no lo necesitaría, aunque su lado racional lo reprendía por abandonar su única herramienta de protección en medio del bosque. Aún así, el instinto primó sobre la lógica. Se ajustó la mochila sobre los hombros y comenzó a caminar tras el ciervo, que avanzaba con una serenidad casi hipnótica. El aire parecía más denso a medida que se internaban en el bosque. Los sonidos habituales, el canto de las aves o el crujir de ramas a la distancia, se desvanecieron, dejando un silencio que envolvía todo. Cada paso que daba Manuel hacía que el suelo bajo sus botas se sintiera más suave, como si el bosque mismo amortiguara su presencia. Miraba al ciervo avanzar entre los árboles, con su pelaje brillante y sus movimientos elegantes, deteniéndose ocasionalmente para girar la cabeza y observarlo. Sus ojos oscuros parecían escrutar el alma de Manuel, como si le preguntaran silenciosamente si estaba listo para lo que estaba por descubrir. El cazador no podía explicarlo, pero sentía una conexión extraña con el animal, una especie de entendimiento que iba más allá de las palabras o los gestos. El ciervo no emitía sonido alguno, pero su lenguaje corporal era claro. Debía seguirlo. Conforme avanzaban, Manuel notó que el entorno se volvía más cerrado. Los árboles, altos y majestuosos, formaban un dosel casi impenetrable que filtraba la luz, creando un ambiente de penumbra fresca y húmeda. Las ramas de los arbustos rozaban sus brazos, y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. Todo parecía más vivo, más intenso, como si el bosque mismo estuviera al tanto de lo que ocurría. Manuel no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando. ¿Por qué no había disparado? ¿Por qué seguía a un animal que, hasta hacía unos minutos, había considerado su presa? Pero, por más preguntas que llenaran su mente, no podía ignorar la extraña paz que lo invadía mientras seguía al ciervo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera haciendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá de sus deseos o necesidades. A medida que se adentraban más en el bosque, el ciervo comenzó a moverse con mayor urgencia, aunque seguía deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás, asegurándose de que Manuel no se quedara atrás. El cazador, aunque cansado, mantenía el ritmo, impulsado por una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de propósito. El crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio, y con cada paso sentía que se acercaba a algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegaron a un arbusto denso, el ciervo se detuvo de manera abrupta, plantando sus patas firmemente en el suelo cubierto de hojas. Sus grandes ojos volvieron a fijarse en Manuel con una intensidad desconcertante, como si le estuviera pidiendo que se acercara. El cazador, todavía incrédulo, sintió un nudo en el estómago. Algo en la postura del ciervo,
en la quietud que lo envolvía, le decía que había llegado al lugar que el animal quería mostrarle. Con el corazón latiendo con fuerza, Manuel avanzó unos pasos más. Fue entonces cuando percibió un sonido débil, casi imperceptible al principio. Aguzó el oído, deteniéndose en seco mientras el aire frío del bosque se hacía más palpable. El sonido volvió, un pequeño sollozo entrecortado, como el que haría una criatura frágil e indefensa. Manuel sintió que un escalofrío le recorría la espalda, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué podía ser eso? ¿Por qué un ciervo lo guiaría hacia algo así? Lentamente, con una mezcla de cautela y urgencia, se acercó al arbusto al que el ciervo seguía mirando. La maleza era densa, con ramas y hojas entrelazadas que formaban una especie de cortina natural. El llanto se hizo más claro a medida que Manuel apartaba las ramas con manos temblorosas. Cada movimiento parecía más pesado que el anterior, como si el bosque mismo quisiera ralentizarlo, prolongando el momento. Cuando finalmente despejó el arbusto, el cazador quedó completamente inmóvil. Allí, entre las hojas y la tierra húmeda, había un pequeño bulto que se movía ligeramente. Sus ojos, acostumbrados a detectar cada detalle en el bosque, ahora se enfocaron en la figura de un bebé, acurrucado en el suelo. Sus mejillas estaban manchadas de tierra, y su ropa, desgarrada y sucia, apenas lo cubría. Pero lo que impactó a Manuel no fue solo su aspecto, era el hecho de que el bebé estaba vivo, su pequeño pecho subiendo y bajando con esfuerzo mientras sollozaba, con una voz tan débil que parecía pedir ayuda en cada gemido. Manuel cayó de rodillas frente al arbusto, con el aliento atrapado en su garganta. Su instinto de cazador se desvaneció por completo, reemplazado por una mezcla de incredulidad, compasión y una extraña sensación de destino. Alargó las manos hacia el niño con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer ante sus ojos. Sus dedos, acostumbrados al frío metal del rifle, ahora temblaban mientras tocaban la suave piel del pequeño. El bebé reaccionó al contacto, soltando un llanto más fuerte que hizo eco en el bosque. Manuel sintió una opresión en el pecho al recogerlo en sus brazos. El niño estaba frío, pero su llanto era una señal de vida que le devolvió algo que creía perdido hacía tiempo: esperanza. Giró la cabeza para mirar al ciervo, que seguía ahí, de pie, observando la escena con una calma casi sobrenatural. El cazador no sabía qué pensar. ¿Cómo había sabido el ciervo que el bebé estaba ahí? ¿Por qué lo había llevado hasta él? Manuel sostuvo al pequeño contra su pecho, murmurando palabras de consuelo mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. No podía apartar la mirada del ciervo, que lo seguía observando como si quisiera asegurarse de que entendiera lo que acababa de suceder. En ese momento, Manuel supo que, si hubiera disparado, si no hubiera bajado su rifle, nunca habría llegado hasta aquí. Y esa simple verdad lo dejó completamente roto. Manuel se arrodilló con cuidado, intentando no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustar aún más al niño, cuyo llanto desgarrador resonaba en el silencio del bosque. Sus manos, acostumbradas al peso del rifle y al trabajo rudo, ahora temblaban al sostener aquel cuerpo pequeño y frágil. El niño se acurrucó instintivamente contra su pecho, buscando calor y consuelo en aquel desconocido que, sin saberlo, acababa de convertirse en su salvador. Con un gesto torpe pero lleno de urgencia, Manuel se quitó la chaqueta gruesa que llevaba y envolvió al pequeño en ella. La tela, aunque ligeramente húmeda por la humedad del bosque, ofreció algo de abrigo al cuerpo tembloroso del niño. Manuel podía sentir el leve peso del pequeño contra su pecho, pero lo que más lo impactaba era el latido rápido de su corazón, que confirmaba que estaba vivo, aunque asustado. Cuando alzó la vista, se encontró nuevamente con el ciervo, que permanecía inmóvil, observándolo desde una corta distancia. Los grandes ojos del animal parecían poseer una profundidad que Manuel no podía explicar, como si de alguna manera entendieran la magnitud de lo que acababa de suceder. El ciervo no mostraba signos de miedo ni intención de huir, como si su único propósito fuera asegurarse de que Manuel comprendiera el regalo que acababa de recibir. El cazador sintió un nudo en la garganta mientras las lágrimas empezaban a caer libremente por su rostro curtido. No recordaba la última vez que había llorado, pero en ese momento no pudo contener la avalancha de emociones que lo atravesaba. Miró al ciervo, que seguía firme, como un guardián en la penumbra del bosque, y una idea le golpeó con fuerza.
¿Qué habría pasado si hubiera disparado? Si sus dedos hubieran apretado el gatillo con la misma frialdad que lo habían hecho tantas veces antes, nunca habría seguido al animal. Nunca habría escuchado aquel llanto. Nunca habría encontrado al niño. El peso de esa posibilidad lo dejó completamente paralizado por un instante. Su rifle, tirado a unos metros de distancia sobre la hojarasca, le pareció ahora un objeto ajeno, extraño. Era la herramienta que lo había acompañado toda su vida, pero en ese momento representaba algo que casi lo había llevado a un error irreversible. Miró al niño que tenía en brazos, sucio, asustado pero vivo, y la culpa lo atravesó como una flecha. Había estado a segundos de destruir la única oportunidad de salvar una vida inocente. Los ojos del ciervo no se apartaban de él, y Manuel sintió como si el animal lo estuviera juzgando y al mismo tiempo perdonando. No era un simple animal salvaje, había algo más, algo que escapaba a su comprensión pero que estaba ahí, en la manera en que el ciervo lo había guiado sin temor y en la calma con la que ahora esperaba. Por un instante, Manuel deseó hablar, decir algo al animal que le había mostrado lo que realmente significaba la vida y la conexión entre las criaturas del bosque. «Gracias», susurró al aire, con la voz rota, sin saber si el ciervo podía entenderlo, pero sintiendo la necesidad de expresarlo. El niño emitió un gemido suave, interrumpiendo los pensamientos de Manuel, y el cazador volvió a centrarse en la pequeña figura en sus brazos. Apretó el bulto envuelto en su chaqueta contra su pecho, con una determinación renovada. Tenía que llevarlo a un lugar seguro, pero antes de levantarse, volvió a mirar al ciervo. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel se sintió pequeño, como un intruso en un mundo que no terminaba de comprender. El ciervo inclinó la cabeza ligeramente, como si reconociera su gratitud, y luego dio un paso atrás, hundiéndose parcialmente en la penumbra del bosque. De regreso al pueblo, Manuel llegó al edificio de las autoridades con el niño en brazos, todavía envuelto en su chaqueta. Apenas cruzó la puerta, el murmullo de quienes estaban dentro se detuvo, y todas las miradas se dirigieron hacia él. Un oficial, visiblemente sorprendido, se acercó rápidamente. «Ese es el bebé desaparecido», exclamó, llamando a sus compañeros. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de actividad. Los padres del pequeño, quienes habían pasado días en una angustiosa búsqueda, llegaron apresurados. Al ver a su hijo, corrieron hacia él con lágrimas en los ojos, envolviéndolo en un abrazo desesperado. La madre sollozaba de alivio, mientras el padre agradecía una y otra vez a Manuel, estrechando su mano con fuerza. «No sabemos cómo agradecerle. Nos ha devuelto la vida», decía entre lágrimas. Manuel, incómodo con la atención, solo asintió, murmurando algo vago. No se sentía un héroe, porque sabía en lo profundo de su corazón que no era él quien merecía el reconocimiento. Mientras observaba a la familia reunida, un pensamiento persistente no lo dejaba en paz. Si no hubiera bajado el rifle, si no hubiera seguido al ciervo, esa escena de reencuentro jamás habría ocurrido. Esa noche, ya en la soledad de su pequeña cabaña, Manuel encendió un fuego y se sentó frente a la chimenea, sosteniendo una taza de café entre las manos. El calor del hogar contrastaba con la frialdad que sentía en el pecho, un vacío que no podía llenar. Miró sus manos, endurecidas por años de caza, y pensó en cuántas veces había apuntado su rifle sin dudar. El bosque siempre había sido un lugar donde él imponía su dominio, pero ahora lo veía de manera diferente. Había algo más profundo, una conexión que nunca había percibido, algo que le hacía cuestionarse todo lo que creía saber. El rostro del ciervo volvió a su mente. Esa mirada calma y sabia, ese momento en que había decidido guiarlo en lugar de huir. Por primera vez, Manuel sintió una mezcla de humildad y gratitud que le arrancó una lágrima. Había pasado toda su vida viendo a los animales del bosque como recursos, como trofeos, pero aquel ciervo había demostrado ser más que eso. Había actuado con una inteligencia y una empatía que desafiaban su comprensión. Manuel se recostó en su sillón, incapaz de dormir, reflexionando sobre lo ocurrido. A la mañana siguiente, decidió caminar hasta el bosque. Llevó consigo una pequeña bolsa de manzanas y zanahorias, dejándolas cuidadosamente cerca del claro donde había encontrado al ciervo. No sabía si volvería a verlo, pero quería expresar su gratitud de alguna manera. Cada paso que daba por el bosque se sentía diferente.
Los sonidos de las aves, el crujir de las hojas bajo sus pies, el murmullo del viento entre los árboles. Todo parecía tener un significado que antes había ignorado. Mientras se alejaba, Manuel sintió que había cambiado de alguna manera. Su rifle, que siempre había sido una extensión de su brazo, ahora parecía un objeto distante, casi irrelevante. Esa noche, sentado nuevamente junto a la chimenea, Manuel cerró los ojos y murmuró una simple oración de agradecimiento. No era un hombre religioso, pero sentía que debía algo al bosque, al ciervo y al extraño destino que había guiado sus pasos aquel día. Aunque sabía que nadie más podría entender completamente lo que había vivido, Manuel estaba en paz consigo mismo, consciente de que había presenciado algo extraordinario. Desde aquel día, Manuel tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida: nunca más volvería a cazar. Había pasado años vagando por los bosques con su rifle al hombro, creyendo que la caza era una forma de conectarse con la naturaleza, de demostrar su habilidad y sobrevivir en la tierra. Sin embargo, la experiencia con el ciervo lo hizo comprender que el verdadero respeto por el bosque no estaba en dominarlo, sino en coexistir con él. El rifle que había sido su fiel compañero durante tantos años terminó guardado en el rincón más oscuro de su cabaña. Cada vez que lo veía, le recordaba la delgada línea entre la vida y la muerte, y cómo aquella decisión de bajar el arma había cambiado no solo su perspectiva, sino también el destino de un niño y su familia. En lugar de cazar, Manuel comenzó a explorar los bosques con otros ojos. Ahora caminaba sin armas, llevando solo un cuaderno y una cámara. Observaba con atención el comportamiento de los animales, la forma en que interactuaban entre ellos y con su entorno. Pasaba horas sentado en claros soleados o junto a arroyos, tomando notas y dibujando los paisajes que antes solo veía como un escenario para su próxima presa. Sentía una calma que nunca había experimentado, como si por fin estuviera en paz con el mundo natural. El ciervo, al que en su mente llamó guardián, se convirtió en un símbolo sagrado para él. Manuel regresaba con frecuencia al lugar donde lo había visto por última vez, dejando ofrendas de manzanas, zanahorias y maíz en señal de agradecimiento. Aunque el ciervo no volvía a aparecer, Manuel sentía su presencia en cada susurro del viento y en el crujir de las hojas. Con el tiempo, Manuel comenzó a compartir su historia con los niños del pueblo y quienes lo visitaban en su cabaña. Les hablaba sobre la importancia de respetar a los animales, de verlos no como recursos, sino como seres con un propósito y un lugar en el equilibrio de la naturaleza. Su relato del ciervo que salvó a un bebé conmovió a muchos, y algunos cazadores del área también comenzaron a cuestionarse sus prácticas. Manuel, ahora transformado, dedicó el resto de su vida a proteger los bosques que antes veía como su campo de juego. Plantó árboles, limpió senderos y ayudó a organizar campañas para conservar la fauna local. Pero, sobre todo, vivió con la gratitud constante hacia el majestuoso ciervo que le enseñó una lección invaluable: la vida es un regalo y cada ser que la habita merece respeto. La historia de Manuel y el ciervo quedó grabada en su alma como un recordatorio imborrable de que los animales salvajes no son meros habitantes del bosque, sino guardianes de un equilibrio que muchas veces no comprendemos. Cada paso que daba entre los árboles resonaba con una nueva reverencia por la vida que lo rodeaba. El ciervo no solo le había mostrado compasión, le había enseñado que la naturaleza tiene un lenguaje propio, uno que habla de conexión, respeto y coexistencia. Manuel entendió que al destruir a esos seres, no solo les quitamos su lugar en el mundo, sino que también perdemos una parte de nosotros mismos. Desde entonces, cada crujido de ramas y cada aleteo en el cielo le recordaban esa lección. Respetar a los animales salvajes no era solo dejarlos en paz, era proteger su hogar, aprender de ellos y comprender que somos parte de un mismo ciclo. Era un homenaje a la nobleza de aquel ciervo que, en lugar de huir, le mostró un camino hacia la humanidad.